Nobolín, así que Ah, estamos sí, trabajando. ah, sí, Pero también. ahí estamos, no hemos dejado de atender. Qué bueno. Ahora estoy con Merck, Novo y Chinoin también está a cargo mío. Chinoín también está contigo. Ah, qué, Ujú. qué bien. Pero Chinoin no da nada de apoyo, por si acaso. Eso ya lo sé siempre a, ¿qué se llama? Ya me olvidé. Ah, Lorena, Lorena. Ya pues Lore, un apoyito. No, doctora, no tenemos presupuesto. que no les dan nada de México. O sea, a merced de lo que se le da, ¿no? Ya Ujú. estamos transmitiendo, creo. Estamos iniciando la transmisión, por favor, son las 7 en Mm, punto. Vamos a dar unos minutos para que se conecten los asistentes. perfecto. Ya, por favor, ya empezaron a conectarse. Voy a apagar un ratito mi camarita ya, porfa. Claro que sí, doctora, por favor.
doctores, creo que ya hemos dado el tiempo necesario como para que se puedan conectar. Permítanme dar la más cordial bienvenida al seminario de esta noche. Mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional de la línea Merck. Y es un gusto para mí presentar este tema, que es muy interesante y dirigido a los pacientes diabéticos, que titula ¿Cómo manejar los estados emocionales para que no afecten la salud y ejercicios recomendados en diabéticos? Hoy tenemos dos invitados muy importantes que están, por supuesto, muy dirigidos a este tema. El doctor Luis Castro y la doctora Neidy Arce, a quienes me voy a permitir presentar inicialmente, por favor. Perdón, a la doctora Arce. Ella es médico general con posgrado en educación en diabetes. Su experiencia laboral ha sido asistente en neonatología y UTI neonatal en el Hospital Amparo Materno de São Paulo, Brasil. Médico en la clínica SEMES, en emergencias médicas y consulta externa de la ciudad de La Paz. Jefe de área médica del Hospital San Juan de Dios de Reyes, también encargada del consultorio médico Gilaña, y es responsable de sanidad de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, COFADENA. Doctora Neidy, le damos el espacio, por favor, para que usted inicie el seminario de esta noche. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Gustavo. Buenas noches a todos los participantes. Ahora voy a compartir mi pantallita. Bueno, el tema que me tocó a mí darles a todos ustedes es los estados emocionales en personas con diabetes. Yo soy la doctora Neidy Arce Alarcón, ¿no? Educadora en diabetes. Y bueno, puse esta imagen que me gustaría empezar porque realmente es muy importante cómo nos manejamos en las emociones, cómo nos sentimos durante el día, cómo lo reflejamos para tener, y ahí cómo nos ayuda también a controlar nuestra diabetes en todas las personas que tenemos diabetes. Es importante saber que el diagnóstico de la diabetes incide en la evolución de las personas con diabetes y en la capacidad de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos genera, cuando somos diagnosticados por la diabetes, nos genera ciertas emociones, ¿no? Dentro de esas emociones, aquí, por ejemplo, la imagen muestra de que tenemos sentimientos de enojo, de tristeza, de irritabilidad, que estamos aburridos, ¿no? Como también sentimientos de amenaza, que nos sentimos amenazados por la enfermedad de diabetes. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me trae esta enfermedad? Estamos asustados porque no sabemos qué es lo que nos va a traer en un futuro también, de qué manera, cómo lo podemos afrontar la enfermedad, ¿no? Entonces eso nos asusta, nos enoja, nos irrita, sí, porque más adelante lo vamos a ver cómo reaccionamos ante esta situación. Tenemos la dificultad de la concentración porque muchas veces el hecho de que nos diagnostiquen que tenemos diabetes, pues hace que estemos más concentrados en la enfermedad, que nos aislemos un poco del estado de nuestro entorno, ¿no? Nos sentimos también cansados, un cansancio físico, mental, agotados, como que nos baja un poquito esa energía que diariamente teníamos, pero sin embargo cuando nos diagnostican a veces nos sentimos un poquito bajoneados, ¿no? Uno de los sentimientos más importantes que desarrolla al momento del diagnóstico es el enojo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Qué hice yo para tener la diabetes, no? Entonces, me enojo también no solamente conmigo, me enojo con mi entorno, me enojo hasta con el médico, a veces nos enojamos, ¿no? El doctor me diagnosticó, no es diabetes, y terminamos no aceptando, ¿no? Y eso va de la mano con la negación que la vamos a ver más adelante. Pero ante todo de estar enojados, ¿cómo nosotros podemos agarrar y adaptar este sentimiento y transformarlo en algo positivo, ¿no? Aquí les doy unos pasitos que podemos hacer. El método de la respiración, inhalar, exhalar, contar 1, 2, 3 y volvemos, como que eso nos va a ir aliviando un poco ese sentimiento que nos genera el haber sido diagnosticado, ¿no? Hablar más lento, tomarnos un vaso de agua, el sentarnos ese momento o recostarnos si estamos en nuestra habitación, y esto nos va a ayudar a calmarnos, ¿no? Estas situaciones van a hacer que nosotros, pues, mejor no decimos nada y lo reflexionemos y lo vayamos, este sentimiento lo vayamos transformando de alguna manera. Si bien
todas estas medidas no van a dejar que nosotros nos sintamos enojados, sino más bien que vamos a comenzar a controlar este enojo, ¿no? Por otro lado, el enojo no va a contraer a que tengamos ciertas reacciones físicas y cambios en las conductas. Dentro de las reacciones físicas, náuseas, estamos tan enojados que a veces nos da náusea, nos duele el estómago, ¿no? Con los problemas digestivos, no dormimos o comenzamos a transpirar. ¿Cuáles son los cambios de conducta que nos generan? La búsqueda de compañía significa que yo tengo esa necesidad de hablarlo con alguien. Tal vez en ese momento no lo puedo hablar, pero sí tengo esa necesidad. O me siento indiferente ante la situación y no lo comunico, no lo transmito, ¿no? Me siento insegura. Los cambios en el comportamiento sexual, muchas veces personas jóvenes que son diagnosticadas con diabetes, entonces sí le influye en el tema de la sexualidad para hablarlo con su pareja o poderlo desarrollar. Otro de los sentimientos que nos genera al inicio del diagnóstico es la negación. No solamente al inicio del diagnóstico, sino a veces en las personas que son diagnosticadas con diabetes lleva su tiempo y en ese tiempo pues lo niega que tiene la enfermedad, ¿no? ¿Y cómo se transforma esta negación? En que es una mala noticia. El que nosotros le digamos a la persona, usted tiene diabetes, lo transforma en una mala noticia y eso lo vuelve como un mecanismo de defensa. Es decir, solamente es un poco de azúcar que sí se me elevó, yo no tengo diabetes o dejo de consumir azúcar y no voy a tener diabetes, ¿no? Entonces eso es esos pensamientos de negación, de no aceptar la enfermedad, va a conllevar a que la persona que tiene diabetes pues no se va a implicar, no se va a adherir o no va a aceptar el tratamiento que le dé el médico, vale decir, no solamente medicamentoso, sino también en las conductas de los hábitos alimenticios, en la nutrición, ¿no? Entonces, no se le da la importancia al cuidado que debe tener la diabetes. Otro de los sentimientos que nos genera es la depresión. Esto, lo que aquí, por ejemplo, muestra en la diapositiva, son unos tips que por nosotros mismos podemos darnos un poco de cuenta que estamos entrando en una depresión. Muchas veces no nos damos cuenta y porque solamente pensamos que el llanto es lo único que nos lleva a la depresión. Pero sin embargo, la depresión se puede reflejar como la pérdida de peso, ¿no? ¿Cómo van perdiendo el peso? Sino porque no sienten interés por la alimentación, por lo que quería disfrutar de la comida, porque ya el médico, pues nosotros le dijimos, no puede comer ciertos alimentos, entonces como que ya comienza a perderle un poco al gusto de disfrutar la comida, ¿no? Cambios en el patrón del sueño, lo que hablamos, les mencionaba hace un momento, que era el insomnio, ¿no? Dificultad para dormir, ¿no? A veces se despierta intermitentemente durante la noche, tiene más sueño durante el día porque no descansó, ¿no? Si se despierta mucho más temprano que lo que habitualmente antes se despertaba. Un ejemplo, si yo descansaba mis 8 horas, entonces ahora duermo solamente 4 horas y ya tengo una actividad durante el día mucho más larga, ¿no? Lo que decíamos, cambios en el apetito, ¿no? La alimentación, que a veces nos deprime porque no comí mi saltita, no comí mi picantito de fideo, entonces, y ya tengo que comenzar a comer diferente. Entonces esas cosas como que también nos lleva a la depresión. Lo que ya habíamos mencionado, la dificultad para concentrarse, ¿no? Entonces, no puede hacer una actividad que antes la podía hacer. O está comenzando a querer hacer algo y ya viene el pensamiento de que la diabetes, ¿qué voy a hacer con la diabetes, no? Ahora, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿No? La pérdida de energía, ¿no? Aumenta nuestro nivel de estrés, nos sentimos muy nerviosos, también tenemos sentimientos de culpa, ¿no? Muchas veces, pucha, era que no coma mi refresquito, no tome mucha Coca-Cola, o no coma ciertos alimentos que más placer tenía para comer, ¿no? Y bueno, a veces nos ponemos tristes durante el día, ¿no? Entonces, que me siento durante el día pues un poquito triste,
no es todo el tiempo, pero sí me llega esa tristeza, ¿no? Durante la mañana o durante el resto del día. En casos extremos, ¿no? En casos de personas que son llega a un extremo, que entran a una depresión, sí, ¿no? Tienen pensamientos suicidas de morir o tienen pensamientos de cómo deshacerse o hacerse daño a su cuerpo, ¿no? A uno mismo. Ese es el estado de depresión. Pero ¿cómo nosotros podemos ayudar a evitar esa depresión o a mejorar el estado de depresión? Primero que nosotros tenemos que buscar es la comunicación. Yo puedo agarrar y ir a mi consulta, al médico, conversar, ¿no? Decir, esto me está pasando, necesito que me colabore, que me ayude, o hablar con una familia, cuál es el sentimiento que nos despierta, puede ser tu hermana, mamá, papá, no sé, o alguien más cercano que tengas, un amigo, ¿no? Entonces eso sí puede ayudar. Si en caso no tuviéramos y no encontráramos esa ayuda en nuestro profesional médico, en la familia o amigo que realmente nos puede ayudar a sacar de esta depresión, pues ahí sí podemos ir a consultar con la psicoterapia, ¿no? Que es el psicoterapeuta que te ha capacitado para ayudar, examinar cuáles son los problemas o cuál es el motivo que le va a llevar a la depresión, ¿no? Para poder superar y aliviar de alguna manera el problema que le está conllevando a la depresión. Y por último, el tratamiento médico, ¿no? Que muchas veces vamos al psiquiatra también, o ya cuando realmente vemos que ese problema, esa ayuda no la conseguimos, pues a veces vamos al psiquiatra para que nos dé algunos medicamentos para que nos pueda ayudar a sobrellevar el tema de la depresión. Perdón. Es lo que le decía, la diabetes tiene que ser el entorno, ¿no? Llevado por la persona que tiene diabetes, en este caso el enfermo, la familia y la sociedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la diabetes no solamente va a afectar a la persona que tiene diabetes, sino repercute al entorno familiar, la actitud que lleva también la familia y, por ejemplo, muchas veces yo tengo diabetes, un ejemplo, yo tengo diabetes, pero tiene que cocinar algo especial para mí. Y eso a veces nos genera depresión, nos genera malestar, nos genera sentimientos, ¿no? Que hacen que nosotros neguemos la enfermedad. Hace que nos produzca el enojo, hace que no podamos adherirnos al tratamiento porque muchas veces el resto de la familia no se involucra con la persona que tiene diabetes y muchas veces delante de nosotros tal vez está la Coca-Colita, está un plato que nosotros gustamos demasiado, que tiene mucha harina, mucho arroz, mucha papa, y que realmente nuestro médico ya nos ha dicho que nosotros tenemos que disminuir ciertos alimentos para poder controlar nuestra diabetes. Entonces, es bien importante cómo nosotros, o cómo también la familia se involucra en la persona que tiene diabetes. Pero eso va a partir de que yo acepte mi enfermedad, para que los demás me puedan aceptar, ¿no? Sin generar una discriminación en el tema de la familia, en el tema social, para que yo como persona no pueda tener estos sentimientos de negación, de enojo, de rabia, de depresión, de irritabilidad, ¿no? Entonces esto es importante para mí, creo que para todos entender que el factor social es además un elemento determinante en la calidad de vida y el bienestar de las personas, que pasa a depender no solo del control médico, sino también del mundo social. Es lo que decía. Qué importante es que mi familia se involucre con mi enfermedad. Qué importante es saber que mis amigos, los más cercanos, se involucren con mi enfermedad, pero que no pase a depender que mi enfermedad es un problema. Y esto es bien bonito, este mensaje. Aprender a vivir con la diabetes, pero no para la diabetes. Si dejas que la enfermedad te supere, no habrá medicación que te dé la cura. A eso nos vemos que cómo las emociones nos transforman como personas,
¿no? Y yo digo, sí, yo tengo diabetes, pero gracias a mi autocuidado, a mi autosuperación de la enfermedad, yo he aprendido a vivir con la diabetes. Entonces, ¿qué va de la mano? ¿Cómo puedo afrontar todos estos sentimientos que nos generan? ¿Cómo lo podemos afrontar? La forma más frecuente de hacerle frente es con los recursos que cuenta la persona. ¿Cuáles son nuestros recursos que contamos nosotros como personas en nuestro entorno? El amigo, el hermano, la familia, o sea, todos ellos son nuestros recursos que hacen que también. Pero es súper importante, el recurso más importante creo que es el médico. El médico, porque el médico le va a escuchar, le va a orientar de qué forma usted puede recibir su medicación, le va a orientar en cómo usted puede controlar sus niveles de glucosa, cuáles son los valores que tiene que tener por encima, por debajo, cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces, ese es el mejor aliado que debe tener. El médico es aquel que nos va a orientar, nos va a educar de cómo nosotros podemos afrontar esta enfermedad, para que yo como persona pueda controlar esos niveles de glucosa sin necesidad de ser estrictos o irme a los extremos con el tema de mi alimentación sobre todo, ¿no? Darle un segundo significado a la enfermedad. Yo muchas veces a los pacientes les digo, doctora, ¿qué puedo comer? Me dicen. Yo le digo, puede comer todo, pero le digo, bajo estas condiciones. No es algo que se le pueda restringir, pero usted puede aprender a vivir, a cómo alimentarse, cuánto es su porción de carbohidratos que debe comer, cuánto es la porción de proteína que puede comer, cuánto es la porción de verduras que tiene que tener su plato, cuáles son las 5 comidas que usted debe tener, cómo cumplirlas, cómo hacer una actividad física, ¿no? Entonces, bajo esos cuidados, nosotros comenzamos, si nosotros aceptamos, comenzamos a cambiar todas esas emociones negativas que tenemos y comenzamos a sentirnos mejor, pero todo va a partir de cómo nosotros lo afrontamos la enfermedad. Lo que le decía, implica un cambio en el estilo de vida de la persona y de toda la familia. Sí, es muy importante eso, porque es lo que le decía también anterior, que le decía muchas veces, solamente cocinamos algo especial para la persona que tiene diabetes y todos comemos normal, comemos lo que más nos gusta, nos antoja, ¿no es cierto? Una comida súper variada. Pero sin embargo, cuando nosotros comenzamos a transformarnos y decir, perfecto, la doctora o el doctor, mi médico me dijo, la mitad de mi plato debe contener verduras. Todos comen la mitad de su plato la verdura que debe contener. La porción es adecuada, todo. Entonces, eso es un cambio en el estilo de vida, porque ahí están aprendiendo a vivir con la enfermedad. La enfermedad les está enseñando a cómo realmente nosotros como personas podemos alimentarnos mejor para que en el futuro lo que implica tener la enfermedad de la diabetes no nos lleve a las complicaciones, que es el mayor miedo que tiene una persona con diabetes, ¿no? Todos implican esfuerzo y flexibilidad. ¿A qué quiere decir que implican esfuerzo? Sí, es un esfuerzo, porque si yo antes me comía una salchipapa, pues ahora voy a comer una fruta, una ensalada, un pollito a la plancha. Entonces sí, porque eso va a ser una fuerza de voluntad que va a venir desde mí, como desde yo que he aceptado tener la enfermedad, para poder dar un cambio a lo que realmente me hace bien como persona y hace bien a que yo controle la diabetes. Por otro lado, existe la flexibilidad. Muchas veces nos decimos, si no puedo comer, pero cuando nosotros comprendemos y nuestro médico nos orienta de la mejor manera de cómo alimentarnos y qué podemos, sí, qué podemos, no, entonces ahí comenzamos a tener la flexibilidad sobre los cambios habituales en nuestra alimentación. Afrontar los problemas significa hablar de, primero, la evaluación. La evaluación generalmente la hace el médico, ¿no? Que está cómo va controlando, cómo va su carnet,
existe un carnet donde yo voy registrando mi glucosa, registrando lo que me voy alimentando, todo eso. Entonces, parte de ahí, ¿no? Yo me voy evaluando en relación a esa libretita que mi médico me ha dado para que yo pueda ver cuáles son los cambios en los niveles de glucosa y lo que va implicando también, porque si yo voy teniendo variabilidad en mis niveles, yo voy a saber cómo va también cambiando mi estado de ánimo durante el día o durante la semana y voy a ir relacionando, ¿no? Los cambios de actitudes o reajuste de vida, eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Que realmente va a influir mucho en lo que son, para poder tener un buen control en lo que son la diabetes. Familiarizarnos con los medicamentos, a veces de inicio se da una serie de medicamentos, a veces cuando la persona es mayor o tiene una enfermedad sobregrada como hipertensión o artritis reumatoidea, ¿no? Entonces tenemos ciertos medicamentos y a veces decimos es tantos medicamentos, pero lo tenemos que hacer, ver la mejor manera de cómo tomar todos los medicamentos. ¿Para qué? Para que nos haga un bien a nuestro organismo y poder controlar sobre todo la diabetes y mantener una estabilidad, tratar de tener una estabilidad en la salud, ¿no? Aprender formas de colaboración. ¿Cómo yo puedo colaborar? ¿De qué forma puedo colaborar a mi enfermedad? Es teniendo tal vez esos pasos de agarrar y compartir lo que yo he aprendido, de lo que me estoy educando, de cómo alimentarme, de cómo hacer mi actividad física, cómo mantener los niveles de glucosa, que sean dentro de los parámetros, que no fluctúe tanto, es tal vez compartirlo con otra persona que también tiene diabetes, o tal vez que no lo tenga, pero que está un pasito de tener la enfermedad. Entonces, esa es una forma de aprender a colaborar, porque yo lo voy a memorizar y lo estoy compartiendo toda la información que tenga, ¿no? La constante educación. Si bien todos los médicos, creo, en toda esta trayectoria de las charlas que se han dado, esa es una educación que ustedes reciben, ¿no? Es constante, gracias a Merck, que se promueve la educación en la diabetes a todos ustedes, es un gran beneficio y es un gran provecho que deben tener, y así mismo cuando nosotros nos educamos lo compartimos y eso genera también satisfacción, ¿no? Bienestar como persona. Ejercicio de relajación, más adelante el doctor les va a explicar o les va a dar unas pautas de los ejercicios que son muy importantes realmente en la diabetes. La comunicación en la familia. Qué importante es que yo hable y converse cómo me siento, lo que me está pasando con mi enfermedad, ¿no? Entonces sí, porque muchas veces las personas, una tercera persona nos va a escuchar, nos va a orientar, nos va a decir, oye, sí, tienes que hacer esto, pero ojo, ahí también cambia mucho porque muchas veces nos informamos mal, entonces también tenemos que saber discernir esa orientación de otra persona que tal vez desconoce, pero lo importante es que nosotros comuniquemos nuestros sentimientos, lo que nosotros podemos tenerlo aquí adentro y no lo podemos expresar con cualquier persona, ¿no? Y bueno, qué mejor que nuestro profesional en salud para aclarar ciertos conceptos que aún tenemos en duda, por ejemplo, qué es una hiperglicemia, qué es una hipoglicemia, o algunos conceptos que no lo podemos entender, ¿no? Entonces, y esa es qué mejor que nuestro profesional en salud. ¿Cuáles son los beneficios de la aceptación? Creo que, bueno, el crecimiento es en todo aspecto. Como persona, yo estoy aceptándome, crezco como persona, lo acepto, me siento mejor, tengo esa satisfacción, ¿no? El aceptar también me va a dar autonomía, significa que yo no voy a depender solamente de mi médico, porque si ya mi médico me orientó, me explicó todas las condiciones que lleva tener la enfermedad o las situaciones y lo que yo puedo hacer para prevenir tener futuras complicaciones, y yo comienzo ya a autocuidarme, a decir, perfecto, yo sé lo que debo alimentarme, yo sé cuándo debo hacer ejercicio, por qué lo debo hacer, entonces eso sí va a generar autonomía, y voy a ir a mi médico solamente para mis controles rutinarios, ¿no es cierto? Porque ya yo tengo soy autosuficiente, ¿no? Aunque uno jamás deja de aprender,
pero por lo menos ya yo estoy tratando de tener mis valores de glicemia no tan intermitentes, sino más estables. Valorar a los seres queridos. Creo que ahora en la pandemia ha influido mucho en el tema de la diabetes porque hemos aprendido a valorar, sí. Y eso es lo que siempre debemos hacer, valorar a nuestros seres queridos, los que tenemos cerca. Porque el día de mañana no sabemos, son las personas que realmente van a estar a nuestro lado para apoyarnos en las buenas y en las malas. Entonces, valorar a nuestro familiar, a nuestro ser querido, creo que es algo muy importante para tener un estado emocional saludable, ¿no? Mantener el equilibrio emocional. Algo que yo les decía, por ejemplo, al inicio y que me gusta mucho es el aprender a respirar. Cuando nosotros aprendemos a hacer la respiración, muchos le han llamado, por ejemplo, y se ha utilizado en el tema de la pandemia, ahora de las personas que han enfermado por COVID, la respiración. La terapia respiratoria sí nos ayuda mucho a controlar el estrés, nos ayuda mucho a controlar esa rabia, la depresión cuando nosotros comenzamos a hacer respiración, ¿no? Por lo menos se dice que nosotros deberíamos hacer esta terapia todos los días, 5 repeticiones, ¿no? Uno inhalamos, sostenemos unos 3 o 5 segundos y luego lo exhalamos, ¿no? Que sí nos ayuda para mantener un buen equilibrio emocional. Evitar sobre todo las complicaciones por el mal manejo de la diabetes, ¿no? Esto realmente, ¿cómo podemos evitar? Es primero aceptando la enfermedad, aceptar que tenemos que ser educados con la diabetes, mantener no solamente la glucosa en los parámetros normales, sino que también implica un cambio en el estilo de vida, la actividad física, ¿no? Y la ayuda de nuestro entorno y del profesional en salud. ¿Cuáles son los beneficios de la aceptación? Evitar sobre todo, otra vez, las complicaciones por el abandono, el tratamiento por el abandono, a los hábitos saludables, a ese cambio, ¿no? Evitar el sufrimiento de la persona que está enferma y de los familiares. Llevar un estilo de vida saludable. Esto es redundante porque realmente se ha visto que si nosotros, aunque no estemos enfermos, tenemos un cambio de vida, pues sí vamos a tener una vida mucho más saludable y vamos a evitar muchas enfermedades, ¿no? En el caso de la diabetes, pues evitamos las complicaciones. Esta frase es bien bonita que dice Hipócrates, perdón, el padre de la medicina, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. A esta imagen me encanta porque aquí tu medicina es el saber alimentarse, el saber controlarte y también acudir a tu médico, a tu tratamiento y no dejar y abandonar al médico, quien es la persona o el profesional en salud que siempre va a desear que la persona que tiene diabetes pues esté bien, esté saludable, evitar las complicaciones. Ese es el esfuerzo que hace el profesional en salud, que la persona que tiene diabetes no llegue a tener complicaciones, pero eso es con la ayuda de la misma persona. Y la última imagen es un estilo de vida saludable, es la clave para controlar la diabetes. Un estilo de vida saludable implica que nosotros hagamos ejercicio, que tengamos una buena alimentación y que sobre todo tengamos emociones positivas para nuestro ser. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Gracias por los conceptos, por las recomendaciones. Continuando con el seminario de esta noche, lo tenemos como invitado al doctor Luis Castro. El doctor es médico general, especialista en medicina física y rehabilitación, con experiencia laboral en COSMIL y el Instituto Nacional de Rehabilitación en Caracas, Venezuela, y actualmente es jefe del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia de la Caja Petrolera de Salud de la Ciudad de La Paz. Doctor Castro, le agradecemos también por su tiempo y le dejo el espacio para su presentación, por favor. Gracias. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos los pacientes. En esta ocasión he presentado un tema, o sea, la idea es de que presente un tema que este año nos ha afectado a todos, que tiene relación con las emociones, desde luego, y las consecuencias de estas, ¿no? Entonces vamos a
pasamos a la presentación como tal. Como ya sabemos, este año hemos tenido un evento muy, muy, muy importante, muy difícil, ¿no? Para todos. Y es por eso de que lo he preparado como emociones, preocupaciones y consecuencias frente a la pandemia del COVID-19 y cómo esto nos ha afectado. Ya hablando como paciente y como médico también, que estos casos que les voy a presentar a continuación, hemos tenido bastantes pacientes de este tipo, tanto en consulta como en el hospital. Entonces, procedo. Como ya sabemos, esta pandemia ha sido un evento tan disruptivo que genera diversos efectos en la salud de la población, ¿no? Imagínense al paciente que ha sufrido o ha estado con COVID y todos nosotros, ¿no? Que hemos estado con medidas de aislamiento, y hay que tomar en cuenta el alto impacto económico que esto ha tocado en nuestra sociedad y obviamente eso ha hecho de que tengamos preocupaciones, ¿no? Entonces, durante la enfermedad, durante el COVID, se han visto estos síntomas y signos principalmente en todos los pacientes que han pasado COVID. La ansiedad, miedo, angustia, dificultad para la concentración, porque ya saben que las noticias pues venían una a una y habían otras fuentes que no son tan fidedignas, pero igual nos afectaban, ¿no? Entonces eso ocasionaba que el paciente tenga mal sueño, estrés, enojo, irritabilidad. Esto durante la pandemia y en los pacientes que han tenido COVID principalmente. Pero ¿qué ha pasado después de que hemos pasado esta pandemia o hemos pasado la enfermedad? Entonces, obviamente, incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Preocupación, porque puede que se venga una segunda ola. Ya se están viendo algunos casos que se han vuelto a enfermar, ¿no? Entonces, esto a todos preocupa, no solamente a ustedes como pacientes, sino a nosotros también como médicos. Y desde luego, ¿no? El futuro próximo y de mediano plazo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué sucederá, ¿no? Y sobre todo con muchos de nosotros y que son población de riesgo, ¿no? Que tienen muchos factores de riesgo y esto que nos genera impotencia y el no saber cuándo va a acabar esto de una vez, ¿no? Entonces, como ven, son muchos signos y síntomas principalmente que se ha visto en nuestra población y lo que hemos visto en nuestro hospital y es lo que yo trato principalmente, que mi especialidad es la rehabilitación, o sea que dominamos el aparato musculoesquelético. Voy a hablar específicamente de el síndrome miofacial. Ya hemos visto el aumento considerable de este tipo de pacientes, principalmente porque como hemos dicho, todos estos síntomas, todas estas molestias han ocasionado de que este síndrome que aparece normalmente en personas que tienen bastante estrés, este año hayan aumentado considerablemente nuestros pacientes, ¿no? Entonces, para que vean solamente la superposición de síndromes, hay muchos síndromes que tal vez han escuchado ustedes la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o fatiga prolongada, y aquí está el síndrome de dolor miofacial, de lo que vamos a hablar hoy día. Todos estos tienen un componente en común que tiene relación con el sistema nervioso central, pero que se traduce y que afecta a los músculos. Entonces, vamos a pasar a continuación a hablar del síndrome miofacial, que como sabemos es un trastorno doloroso regional que afecta a los músculos y las fascias, que se caracteriza por la presencia de uno o varios puntos gatillo. Enseguida voy a explicar eso, ¿no? Y aquí fíjense la imagen, son los puntos que habitualmente duelen, ¿no? Que son puntos dolorosos del músculo que duelen después de todos los problemas que hemos tenido este año, ¿no? Que principalmente se traducen en los músculos de la escápula, supraespinosos, infraespinosos, redondos, y llegan hasta la nuca, ¿no? Y en algunos casos llegan a la región facial, ¿no? Son puntos dolorosos que son zonas de isquemia, que vamos a ver a continuación. Entonces aquí, ¿qué es un punto gatillo? Si ustedes se pueden examinar, es sencillo, se tocan la piel, este es un punto gatillo, pero ustedes van pellizcando y van a notar un nódulo, que es este nódulito, es solamente músculo que no le ha llegado a la sangre y que gracias al estrés, a las preocupaciones, al mal sueño, ha hecho de que esta zona ya no esté bien irrigada. Entonces, por ende, este se convierte en un punto doloroso muy importante y se van
repitiendo y se vuelven satélites y aumentan y aparecen en las zonas que hemos mencionado más adelante, que hemos mencionado en las imágenes, ¿no ve? Y estas son las zonas donde más se presentan estos puntos dolorosos, que son puntos quemantes, son puntos que hacen de que el paciente pues sienta que viva con una mala calidad de vida, ya porque como no son tan dolorosos, tienen más o menos, son un poquito menos que un dolor de muelas. Eso hace de que el paciente no se queje mucho de eso, se aguanta. Entonces no acude ni a consulta, pero aún con la pandemia y el miedo al contagio, entonces prefiere aguantarse y hace de que estos puntos que son tensos persistan, ¿no? Pero lo malo es de que esto va aumentando con el tiempo y obviamente provoca limitación dolorosa, ¿no? Entonces, sobre todo si uno trabaja en un escritorio, pues hace de que le duela bastante y baja el rendimiento y desde luego baja la calidad de vida, ¿ya? Aquí solamente para que vean en qué zonas habitualmente se presentan estos puntos gatillos. Este es un músculo grande, uno de los más grandes que tenemos en la espalda, que es el trapecio. Aquí tenemos los supraespinosos, infraespinosos, romboides, y así se presentan los puntos gatillos como ven en la imagen, ¿ya? Entonces, ¿qué hace de que aumenten estos dolores musculares? Las malas posturas incorrectas, ¿no? O sea, que nos sentemos en una silla, que nos sentemos en la punta de una silla y no esté apoyada nuestra espalda, que estemos todo el tiempo sentado, también sin que hagamos mucha actividad física, hace de que también los tendones y los músculos se acorten, ¿no? También es frecuente cuando una persona hace actividades repetitivas, ¿no? Panaderos o zapateros o gente que trabaja haciendo las mismas cosas todos los días, hace que los músculos pues desarrollen estos puntos gatillo que son muy molestosos. Ya, entonces las edades más frecuentes son entre los 30 y 50 años. Lastimosamente es más común en mujeres, en el sexo femenino, también en los adolescentes y obviamente en las personas que tienen mayor preocupaciones o problemas emocionales, ¿no? Entonces, se dice que hasta un 50% de la población va a tener en algún momento un síndrome miofacial. Y lo que hemos visto en este año en el hospital es el aumento de estos problemas, sobre todo cuando ha acabado el confinamiento, pues han llovido los pacientes porque este año pues ha sido tan malo de que ha habido en muchas familias gente que ha fallecido, muchos que han pasado por la enfermedad y han desarrollado estos puntos gatillos y estos trastornos musculares dolorosos. Y aquí, en la etiología, solamente estoy marcando en color amarillo lo que he mencionado más adelante. En la etiología, que es el origen de esa enfermedad, es todo esto. Estrés muscular, exceso de ejercicio físico, microtraumatismos, traumatismos, o sea, golpes, por ejemplo, el latigazo cervical, la patología o enfermedades de la columna cervical como tal, inflamaciones de las articulaciones, lesiones de las raíces, inactividad, obesidad y cambios hormonales. Pero lo que he marcado con amarillo es lo que he mencionado más atrás, en un inicio, que es todo lo que ha pasado este año, casi a la gran mayoría de nosotros, ¿no? Alteraciones del sueño, estrés general, enfermedades endocrinas, en su caso, por ejemplo, trastornos emocionales importantes, estados depresivos y ansiedad, y los malos hábitos posturales que hemos mencionado. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco de qué son los puntos gatillo. Bueno, como se ve en la imagen, los puntos gatillo son pequeñas zonas de isquemia, ¿no? O sea, pequeñas zonas que se desarrollan y que no tienen adecuada irrigación. O sea, que es un pedazo de músculo que por la tensión y todos los factores que hemos mencionado, se desarrollan y se vuelven pues muy dolorosos. Es por eso que si ustedes se autoexaminan, si se van palpando y si está tenso el músculo, tal vez puedan palpar algunos de esos puntos gatillos, ¿no? Entonces, obviamente son dolorosos sin estimulación, pero cuando se los toca, son muy sensibles, ¿no? Y hace de que el paciente se queje. Entonces, el dolor es constante, además, que es una característica de esto. Y obviamente hemos dicho que aumenta cuando tocamos el punto gatillo principal y tiene varios puntos gatillos satélites.
¿ya? Como hemos mencionado acá, estas son las zonas habituales donde se presentan, ¿no? Donde están desarrolladas. Ya no solamente en la región cervical, sino también pueden aparecer en estas zonas, glúteos, trocánteres y en la región de la pelvis, ¿no? Soy generalmente en la espalda. ¿Qué más? Y ya. Bueno, entonces, esto hemos mencionado. Esto pues, se desarrolla dentro de la zona de referencia de los puntos gatillos originales que hemos dicho que aparece uno y se van apareciendo más puntos gatillos. ¿Ya? Entonces, por eso no hay que dejar de que el tiempo pase, ¿no? Hay gente que vive hasta años con estas molestias y no es bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? De que durante las actividades normales son muy dolorosos a la palpación, pero se activan. ¿Cuándo se activan? Cuando hay calor, cuando hay frío, cuando hay cambios de presión atmosférica, o sea, cuando viajamos, y cuando hay el daño repetitivo es cuando se activan, ¿no? Y es un dolor tan constante y tan molestoso que unos piensan que haya dormido mal, o tal vez estoy trabajando demasiado, o estoy demasiado preocupado, y deja que sucedan o que vaya pasando estas molestias sin que siga un tratamiento ideal. Entonces ahí va la reflexión y en lo que voy a hablar a continuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el dolor referido? De que el paciente se queja, ¿no? Viene y le dice, me duelen mis músculos, me duele mi espalda, me duele mi cuello. Que otro de los signos y síntomas muy importantes es la sudoración, el agrimio por la activación pilomotora, o sea, la piel se pone de gallina cuando estimulamos estos puntitos gatillo. Hay desequilibrio, algunos pacientes sienten mareos, no siempre. Generalmente en las personas arriba de los 50 años sí. Y hay una alteración de la percepción del peso de los objetos, ¿no? Entonces una persona que tiene esta enfermedad, entonces le damos un objeto liviano y ella lo siente muy pesado, o le damos un objeto pesado y lo siente muy liviano, porque ya está acostumbrado a esta molestia, ¿no? Y hace de que tenga una alteración en la percepción, ¿no? del peso. Desde luego que esto condiciona de que haya rigidez y debilidad de los músculos en los cuales están involucrados. Para que vean, es muy, muy molestoso, ¿no? ¿Y por qué no se le hace mucho caso a esto? Ya que hay enfermedades peores, hay enfermedades que viven con diabetes, reumatismo, con cáncer, entonces que esto les parece demasiado, muy secundario, ¿no? Entonces no le dan la importancia necesaria, ¿no? Pero la idea de hablar de esto es de que un poco llamemos a la conciencia y todavía las cosas que vienen en la segunda ola, ¿no? Y ojalá que no llegue a nuestro país. Entonces, como dice aquí, el tratamiento generalmente es bueno, siempre y cuando el paciente acuda a consulta en su debido momento, ¿no? Entonces es conservador, aquí como dice acá, es de buen pronóstico, la mayoría de los casos va bien, entonces hay como una escala, ¿no? Analgésica que nosotros usamos, y el tratamiento dura entre 1 y 4 semanas. Para eso, obviamente nosotros los médicos recurrimos mucho a la fisioterapia y a la terapia ocupacional y a algunos agentes físicos que también ayudan bastante, ¿no? Son algunas recomendaciones que nosotros damos al paciente. Y aquí va, el calor local ayuda bastante, ¿no? Si bien duele y siente uno como calor y quemazón, el calor local ayuda bastante, pero que ayuda a que el músculo se relaje. Hay ejercicios activos como los estiramientos musculares, ¿no? Que son muy importantes. Como es en el cuello, se recomienda que hagan ejercicios de inclinaciones a ambos lados. Si bien duele, tenemos que estirar eso, ¿no? Adelante, atrás, hacer rotaciones y levantando y bajando los hombros, cosa de que se vaya elongando el músculo que está lastimado. Y sobre todo hay que educar a la gente, ¿no? De que tenga una buena postura, que es una buena postura de que, bueno, de que use la cama correctamente, de que se acueste correctamente, de que no está bien de que las personas pues en la cama coman, vean tele, escriban, hagan sus tareas, no. Entonces, cada actividad tiene su momento y tiene su espacio, ¿no? Entonces, eso es una recomendación general que yo doy a mis pacientes.
y cuáles son los objetivos de nosotros como médicos para estas personas, ¿no? Una es la liberación miofacial, que son los puntos gatillos, que hemos dicho que tenemos que liberarlos como sea. Y en eso hemos ayudado mucho a los fisioterapeutas con los masajes adecuadamente, con sus técnicas específicas, que hacen de que estos puntos dolorosos se vayan soltando. Entonces hay que recuperar la elasticidad de los músculos, de las fascias, recuperamos la longitud normal del músculo, como hemos dicho. Hay que eliminar el dolor muscular, para ello usamos los medicamentos que habitualmente encontramos en todas las farmacias. Hay que recuperar el movimiento y la actividad miofacial normal, ¿no? Entonces, porque si no recuperamos el movimiento, condicionamos pues no solamente ya que el músculo esté lastimado, sino condicionamos también a los huesos, ¿no? Hay que evitar de que el cuadro agudo miofacial se cronifique, como hemos dicho. Generalmente las personas no acuden a consulta por esto específicamente, ¿no? Ya que tienen enfermedades mucho más importantes, como la presión alta, la diabetes, el tiroidismo, el reumatismo, algunos que tienen todo tipo de cáncer, entonces esto les parece muy secundario porque más les preocupa la enfermedad que tienen. Y imagínense una persona con COVID, está preocupado por salvar su vida y deja de que esto pase, ¿no? Pero es bueno que cuando vayan al médico mencionen si tienen estos problemas para que también se los ayude. Entonces, como hemos dicho, tenemos que recuperar el movimiento de este músculo que ha sido afectado y hay que hacer más énfasis en y eficaces en los estiramientos, ¿no? O las elongaciones de los músculos que han sido afectados. Y después uno pueda sentir pues que estos músculos ya no tienen la misma capacidad de antes, ¿no? Se sienten un poco más flojos o más cansados. Esto solo esto ya es para los colegas que están tal vez acá en esta charla, para que diferenciemos cuál es la diferencia de un síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y el miofacial, ¿no? Entonces aquí tenemos los trigger points, que es lo que he mencionado, que son puntos dolorosos específicos, que generalmente hay debilidad, la actividad muscular, hay dolor en las áreas que están afectadas, contracción local, sí, siempre hay contracción local, y de que afecta a cualquier edad, ¿no? Pero hemos dicho aquí, esto está mal, pero hemos dicho que afecta más al sexo femenino, ¿no? Y es asimétrico. Y estas son las recomendaciones, ¿no? Que obviamente cualquier fisioterapeuta o una persona profesional les puede tratar esto, ¿no? Entonces hay que hacer presiones digitales sobre el punto doloroso en específico, con el dedo pulgar 10 segundos a 8 para que este punto doloroso se vaya soltando. Hay que hacer una fricción, en pocas palabras, o en otras palabras son masajes profundos, que tiene su técnica con la idea de que vayan soltando esos puntos dolorosos. Uno, pues, cuando está con esta molestia y si a una persona se le hace los masajes, obviamente que le va a doler, ¿no? Porque hemos dicho que esos puntos gatillos duelen, pero tiene que doler para que se vayan soltando, ¿no? Entonces, la idea es de que se hagan estas técnicas, de que se hagan estos tratamientos y el criomasaje también ayuda, ¿no? Entonces, favorecen a la analgesia temporal desde la superficie, contribuyendo a romper el círculo del dolor, ¿no? Y esto que lleva al espasmo del músculo, que es la contracción del músculo, y hace, pues, de que también la piel cambie su textura, ¿no? Entonces, es muy importante esas recomendaciones. Y, bueno, tiene que ser el masaje sostenido. Como les he dicho, el tratamiento dura entre 1 y 4 semanas. También el calor húmedo nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda bastante. Normalmente se recomienda a los pacientes de que se pongan fomentos, ¿no? De manzanilla con agua tibia y eso hace de que el músculo se suelte. Y a la vez los estiramientos que les he mencionado, siempre hay que estirar los músculos, ¿no? Nunca hay que estar en la misma posición. Después los estiramientos, como estoy repitiendo aquí, nos ayudan bastante, porque si una persona tiene un adecuado estiramiento y una buena higiene postural, no va a repetir esto, ya que si nosotros tratamos con medicamentos simplemente esta enfermedad, solamente estamos usando métodos paliativos, ya que las molestias, las preocupaciones, la irritabilidad, el mal sueño van a seguir estando presentes y entonces vamos a volver a desarrollar un síndrome miofacial. Entonces, hay que cambiar ciertos hábitos, ¿no? A eso me voy porque yo también he pasado por esto, lo confieso, desde luego, porque
este año no ha sido muy fácil para casi nadie, ¿no? Entonces también los fisioterapeutas usan el ultrasonido para destrozar estos puntos gatillos, y también los TENS, que es estimulación transcutánea, para buscando un efecto analgésico, que seguramente algunos ya conocen esto, y se les ha hecho, y eso ya es en un gabinete especial, ¿no? Entonces, este es gracias a este virus, gracias a esta pandemia, se ha visto el aumento considerable de ese tipo de pacientes en la consulta que yo doy, del cual yo soy jefe de servicio, y pues se atribuye mucho a la pandemia y a todos los signos y síntomas que hemos mencionado inicialmente. Pero tenemos que aprender una lección, ¿no? Todo esto, todo este daño que ha sucedido, todo este problema que hemos tenido este año y que todavía no acaba, nos tiene que dejar una lección, que es esta. Fíjense esta nube de palabras, ¿no? Entonces, se nos tiene que quedar, no puede pasar esto en vano. Ya, entonces espero que todos hayan aprendido algo en este año, y que, bueno, seamos un poco más solidarios con la gente, y de que tengamos respeto, ¿no? Si yo me cuido, también las otras personas tienen que cuidarse, ¿no? No es posible de que algunos nos cuidemos y otros no. Entonces tenemos que valorar un poco más la vida, y pues también a nuestra familia, y ojalá que nos vaya bien a todos, ¿no? Y que sepamos afrontar los problemas que vienen más adelante. Eso es todo, y no sé si tuviesen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Sí, invitamos a todos los asistentes a poder enviar sus consultas por medio del chat o del icono de preguntas y respuestas. Y ya tenemos acá una, justo dirigida a usted, doctor, que nos dice: por contractura en el cuello, ¿vienen mareos? Por favor, Y ¿cómo puedo mejorar esta situación? Consulta. van asociados, van muy asociados y van de la mano, ya que la contractura se va asociado a los síndromes vertiginosos. Eso ya lo ven los otorrinolaringólogos, pero tiene mucha relación, ya que nosotros, relajando la musculatura cervical, también vamos disminuyendo la tensión, y los otolitos, que son unas células especializadas que tenemos en el oído interno, se van calmando y se van acomodando, y eso hace de que el mareo también vaya disminuyendo. Entonces sí van asociados. Por eso los otorrinos, cuando tienen sus pacientes con síndromes vertiginosos, con mareos, nos mandan habitualmente para que resolvamos el problema de los músculos, ¿no? Y después ellos ya continúan su tratamiento con dimethyltrinato y quién sabe, y ahí eso ya es esa especialidad. Muchas gracias, doctor. Los invitamos a hacer más preguntas, si es que tienen algunas. La verdad es que ambas presentaciones que hicieron, pues nos han dado tips muy claritos del manejo de las emociones, y también de la necesidad del manejo oportuno de estas patologías neuromusculares. Les agradecemos mucho, doctores. Continuamos con las consultas. Nos piden consejos para aliviar los dolores musculares, por favor. Tal vez consejos más de casa podrían ser, probablemente. Recomendación. Una de las recomendaciones que había mencionado son los fomentos con agua de manzanilla, ¿no? Con agua tibia, o bolsas de agua caliente que se pueden poner en el cuello, y eso hace de que se vaya soltando el músculo, ¿no? Y a la vez los movimientos que había mencionado, ¿no? De inclinación de 10 segundos a cada lado, en todo el rango del movimiento que tiene el cuello, ¿no? Y sin que nos olvidemos de las rotaciones y de las circunducciones. Entonces, si una persona hace esto regularmente, va bajando la tensión del músculo, pero sin que previamente caliente el músculo, ¿no? Entonces, con los fomentos. Creo que ese es el consejo más simple, y cualquier crema que tengan, obviamente que no ustedes mismos, sino que otra persona se las aplique en toda la espalda, eso hace que se suelte adecuadamente el músculo. Y al respecto hacen la siguiente consulta, doctor: ¿cómo hacer un buen fomento? Y bueno, y yo lo que he visto, ¿no? Y lo que también hacía mi abuelita, mi mamá, es con, bueno, una toalla que sea de algodón, ¿no? El algodón es un buen elemento que hace que la humedad traspase, ¿no? Entonces ustedes remojan en un recipiente agua de manzanilla, en agua tibia, desde luego, ponen la toalla y la exprimen,
y así media tibia, tibia caliente, se la ponen en el cuello solamente por 5 o 7 minutos, no más. Y después de eso, porque si el agua, si el fomento se enfría, no sirve, ¿no? No, más bien una persona se puede resfriar. Entonces, la idea es de que sea de 5 a 7 minutos, suficiente, y después ya las fricciones, ¿no? Es muy Muchas casero. gracias, Tenemos, doctor. Es muy tenemos casero, una sí. consulta en el chat, perdón. Por favor. Creo que va más dirigida a la doctora Neide Arcel. Ujú. Me están preguntando cómo controlar los estados depresivos y la agresividad de un miembro diabético en la familia. Su micrófono, doctora, por favor. Doctora. Gracias. Yo creo que es importante, ¿no? Si bien hablábamos, yo en la diapositiva que les presenté, que la depresión nosotros podemos ayudar primero relajándonos, haciendo métodos de respiración, comunicar nuestro estado, ¿no? Pero aquí en la pregunta que va, me parece que ya es una depresión más profunda. Si ya viene con el tema de la agresividad, me imagino que es la agresividad física, ¿no? Necesitamos ayuda, ¿no? Terapia. Muchas veces cuando la depresión nosotros ya no la podemos autocontrolar, pues necesitamos ayuda. En este tema, la psicoterapia o el tratamiento ya con ayuda psiquiátrica, ¿no? Que nos va a dar a los medicamentos que son específicos para disminuir esa agresividad que tiene, porque lo más grave, digamos, que vemos es que esa agresividad, esa depresión se está tornando en agresividad. Y eso va a conllevar a otras situaciones, ¿no? Va a generar violencia. Entonces es importante, si tenemos dentro de la familia una persona que tiene diabetes y está en esta situación emocional, pues acudamos a un profesional médico, ¿no? Especializado sobre todo. Hay que repetirlo constantemente, doctora. Ir al especialista es lo que más se recomienda al paciente. Es Sí, importante, porque si es no, muy importante. puede haber más complicaciones, puede arrastrar otros problemas, ¿no? Exacto. Continuamos con las consultas del icono que nos dice, mi pregunta es, ¿cómo realizar una buena relajación? Creo que es una pregunta tal vez para ambos en este momento. Doctora, ¿qué Bueno, recomendaría usted? yo, mire, sabe que en algún momento con mis pacientes que estamos haciendo la educación, llevamos la parte de actividad física, creo que la relajación va en torno a lo que es la forma como respiramos. Y a partir de ahí, si no el doctor me va a apoyar en algo, es hacer calentamiento. Pequeños, ¿no? Porque hay que ver también qué persona puede hacer, ¿no? Pequeños movimientos, cosa que no sea actividad brusca, sino que realmente hagamos pequeños movimientos. Por ejemplo, el tema, respiramos, contenemos y luego lo inhalamos. Y luego hacer movimientos circulares, que ayuda bastante, es lo del cuello. Generalmente la gran mayoría de las personas tienen la contractura a nivel cervical, ¿no? Los hombros, la rotación de los hombros también es un buen método de relajación, pero acompañado siempre de la respiración. Para mí, mi punto de vista. No sé qué opina el doctor. Doctor, ¿algún comentario usted al respecto? No, totalmente de acuerdo con la doctora. Algo que me olvidaba yo también es lo que ella mencionó, ¿no? La respiración es fundamental en este tema. Y también el ambiente, ¿no? Un ambiente limpio, más bien que no haya mucha luz, mucho estímulo luminoso, y pues con la adecuada ventilación hace de que haya una buena relajación, ¿no? Y el silencio, ¿no? El silencio, hay mucha contaminación acústica hoy en día, eso también influye, ¿no? Entonces, y no, totalmente de acuerdo, solamente eso. Y ahí, solamente aquí, para acabar, aquí hay una pregunta muy importante que han hecho, que es así, me permito responder, hablan de la almohada, ¿no? De la almohada. Sí. Generalmente la almohada tiene que ser de la altura desde el oído hasta el hombro, ¿no? La coracoides. Este es el grosor habitual de la almohada, pero como el biotipo, el tipo de personas somos distintos todos, lo recomendable es de que mientras más baja sea la almohada, mejor, ¿no? No se recomienda que las almohadas sean muy grandes o que uno se acueste con bastantes almohadas, ya que toda la noche estamos en flexión y obviamente eso condiciona de que el músculo se tense más al día siguiente. Ya esa es una recomendación. Mientras más baja sea la almohada, mejor todavía.
¿Y debe ser dura o suave? También preguntan, doctor. No puede ser tan dura, ¿no? Y suave tampoco, ¿no? Las de pluma no son tan Ujú. buenas, se aplanan por completo. Entonces tiene que ser una semirrígida, ¿no? Ya hay bastantes en el mercado, en eso ya ha avanzado bastante bueno, el comercio. Hay algunas que están hechas con gel, que me parece muy bien para el oriente, ya que eso hace que no se caliente, y tienen una acodadura, tienen más o menos como una inclinación, cosa de que permite de que haya una, para que haya un encaje adecuado de la cabeza con el hombro. Entonces esas son muy recomendables, ¿no? Las que tienen esa pequeña inclinación, como un hoyito más o menos. Esas son las ideales, yo creo, para una persona común y corriente. Gracias, doctor. También nos consultan al respecto de que mientras hizo la presentación hablaron de ejercicios para aliviar dolores. ¿Cuáles, por ejemplo, nos pregunta? Depende del músculo afectado. En este caso estamos hablando del cuello y son los músculos que he mencionado, no digo los movimientos que he mencionado, pero ya cuando los dolores son más bajos, en la espalda baja, ya son otro tipo de ejercicios que son de Williams o de Charrier, que ya tienen su técnica específica, ¿no? En ese caso, solamente la recomendación que les puedo dar, porque ya es un tratamiento específico que es muy extenso, solamente les recomiendo a los pacientes que nunca duerman boca abajo. Es lo peor que uno puede hacer. Entonces, que duerman en posición fetal, con las rodillas flexionadas y la cabecita flexionada, y que duerma de costado, nunca boca abajo. Y si duerme mirando hacia arriba, pues tiene que tener mucho cuidado con la almohada y de que las rodillas no estén flexionadas del todo, sino que haya una semiflexión. Así bajamos la tensión de la espalda, ¿no? Y así se hablan por segmentos. Entonces, depende del segmento que está molestando más. Perfecto, doctor. Consulta además, ¿hay alimentos que empeoran estos dolores y que deban evitarse? Sí, bueno, se Alimentos. dice que los embutidos, ¿no? Todos los alimentos que tienen bastantes, que ya son procesados o enlatados, eh, a cierta edad condicionan la función del músculo. Ya el abuso de algunos medicamentos también, que es otro tema, ¿no? Que hace de que la calidad del músculo no sea adecuada y de que no haya una buena contracción y relajación. Pero en sí, pues los embutidos y obviamente algunas parrilladas, ¿no? O sea, la carne que ha sido bastante tratada no es buena, ¿no? La carne que ha sido muy, muy tocada, por así decirlo, ¿no? Pero generalmente los embutidos y los enlatados, y que tienen bastantes conservantes químicos, ¿no? Eso a cierta edad pues hace daño. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Creo que no tenemos más consultas, ¿verdad, Romina? No, ya no tenemos más Ya no. consultas por el chat tampoco. Así que, doctora Arce, doctor Castro, los invitamos a cerrar el seminario, por favor. Doctora, empezando usted. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir un poquito de los conocimientos en beneficio para todas las personas que tienen la enfermedad, como les digo. Hagan una buena respiración en esta etapa de que nos encontramos en la pandemia. Realmente, como dijo el doctor, nos ha afectado emocionalmente a todos, ¿no? Y más aún a las personas que pues están en casita cuidándose. Muchas bendiciones. Sigan educándose para mejorar el control de la enfermedad, que se sientan bien sobre todo. Gracias por la oportunidad. Doctor Castro. Igualmente, les agradezco, un gusto, colega, mi estimada colega Neide, y ha sido muy interesante este tipo de charlas para los pacientes, y bueno, los felicito también a ustedes, ¿no?, por esta actividad. Gracias, doctor. Romina. Bueno, muchas gracias, doctora Neide, doctor Luis Castro, gracias por su apoyo, ¿no? Hemos estado realizando actividades durante todo el año. Esta es la última del año, así que espero la hayan aprovechado. Felicitar por la fiesta a todos, agradecer al equipo MERC siempre por la difusión y esperemos nos volvamos a encontrar con un nuevo año, con mejores ánimos, con actitud positiva ante todo y como siempre, nosotros vamos a seguir apoyando a toda la gente que padece diabetes, sobre todo con este tipo de guías, ¿no? Porque a pesar de que
saben que tenemos, ¿no?, un excelente producto farmacéutico con los que también lo apoyamos. Queremos que tengan una mejor guía y que mejor de la mano de nuestros profesionales que están con nosotros, ¿no? Muchas gracias nuevamente, doctores, por esta charla. Sí, mil gracias. Gracias, Romy, por todo el esfuerzo también, a todo el equipo Merck, La Paz que está a tu cargo, a nivel nacional, que están también como espectadores. Como decías, es la última actividad de este año, de manera virtual. Sin embargo, el próximo año con seguridad también vamos a estar apoyando a los pacientes diabéticos, apoyando también a aquel médico que quiera exponer o presentar algún tema dirigido a esta temática o alguna otra de interés general. De parte de Droguería Inti y la línea Merck, es un gusto poder auspiciar, incluso promover este tipo de actividades. Y, como decías, pues desearles una feliz Navidad, un excelente fin de año. Que sea un mejor 2021 para todos. Y de nuestra parte, pues hasta una próxima. Muchas gracias por todo el esfuerzo y un gran abrazo. A cuidarse, a seguirse cuidando. Gracias. Gracias. Gracias.